La voz de Ruby ahí fluyó mucho y ayudó a la canción. Eso es la verdad. Un cantante te puede dañar un trabajo o te lo puede salvar. Él salvó la canción. La canción que lo posiciona ya en el mercado otra vez hasta el sol de hoy, que conocemos a Ruby de hoy, fue Tú vas a volar. Una canción de lo que fue un fenómeno. Fue un fenómeno. Estaba en su mejor momento. Para tú poder aglutinar ese tipo de personas que estaban ahí, y que era demasiado fuerte. Yo decía, ve acá, pues tú no te pones ronco. Tú no te pones ronco. Y entonces habla duro. En la guagua, él es que se oye en la guagua. Que llegaba a los bailes, que está vivo, que ya, y lo pasamos todo el tiempo en eso. Hasta que finalmente, no, falleció. Y ya vino, fue todo abajo. Mis amigos del Tanto, en este encuentro especial para conmemorar la vida de Ruby Pérez, su legado y recordarlo por siempre, no solamente con lo que podamos decir la gente que le conocimos de cerca, periodistas, comunicadores, pero aquellos que junto a él hicieron lo que es la banda sonora en la vida de tantos de nosotros. Y una de esas canciones que ha inmortalizado por siempre a Ruby Pérez, aquí está el maestro Diony Fernández, responsable de ese arreglo. Gracias por estar con nosotros. Siempre, un placer para mí. El africano es el intro, según los musicólogos y melómanos, así se dice, ¿verdad? Melómanos, los que les gusta la música. Es el intro más espectacular de la música del Caribe, no solamente de República Dominicana. Y entonces nosotros hemos contado esa historia en otras ocasiones, pero ahora para hablar de Ruby, esta canción Mami, que será lo que quiere el negro, Mami, el negro está rabioso, ese intro, contemos la historia de Diony Fernández y Ruby Pérez. Bueno, para la época del africano, yo no conocía a Ruby, aún. Lo había visto, porque él llega a donde Wilfrido, del grupo Los Hijos del Rey. Su paso primero es con Fernando Villalona, que era un pato robado, y después pasa a Los Hijos del Rey, y de ahí pasó a donde Wilfrido. Ya yo lo había visto. Que me encomienda hacer la canción es Wilfrido. Éramos vecinos, y me dice que quería hacer la canción. La canción se reparte entre Wilfrido mismo, que canta la primera parte de arriba, pero después la canción entera prácticamente es Ruby, con una interpretación del saxofonista David Santana, que es la parte como de lo africano. Pero obviamente, esa canción, bueno, Ruby solía usarla como el final de la fiesta, porque se prestaba para él arriba la mano, entonces cosas que hacía Ruby al final. Que era como un animador de las fiestas. Por supuesto, sí. Entonces ahí realmente Ruby le dio vida a esa canción. Innegablemente, la voz de Ruby ahí fluyó mucho y ayudó a la canción. Eso es la realidad. Maestro, cuando ustedes hacen los arreglos, la voz no está puesta. Ahora quizá con la tecnología la gente le manda una nota de audio. ¿Cuál fue su impresión de ver su arreglo montado con la voz de Ruby? Bueno, primero el concepto general, porque Wilfrido, él siempre es inquieto y le pone como las cosas de él. Le puso algunos elementos que yo no le puse al arreglo original, pero ayudaban a la canción. Pero obviamente el peso de la canción, el peso está encima de Ruby. O sea, Ruby es que carga con la canción, sobre todo por el tono, la tonalidad que tiene la canción, que es bastante alta, y Ruby la domina a perfección. Entonces, yo siempre he dicho que un cantante te puede dañar un trabajo o te lo puede salvar. Él salvó la canción, real. Maestro, cuando usted dice, yo había visto a Ruby, estaba con Fernando, con Los Hijos del Rey, ¿usted recuerda la primera vez que lo vio, que hablaron? ¿Qué hablaron? No, yo lo veía. Él venía del grupo de Baní, los juveniles de Baní, cuando entró ante Fernando Villalona. Yo lo vi ahí porque yo era muy cercano a Fernando. Y la canción Pato Robado era una canción de un compadre, hermano mío, Fernando Echavarría, y sé el proceso que hubo cuando llegó ante Fernando,
y que la parte que es una parte Fernando dijo que la cantara Ruby. Y ahí yo veía a este tipo, un tipo que canta bien, un tipo que canta bien. Yo me quedaba, pero la lejanía, yo no hacía contacto con él. Pero realmente, desde que yo vi a Ruby cantando, era como una impresión como, este tipo se canta bien. O sea, y este tipo, Porque era una voz muy potente. sí, y clara, ¿no? como que se te mete. Y sí, el tipo salió. Me contaba la historia, no, le Baní, tal juvenil, que yo qué, que Luis Herrera. Me contaba la historia, pero yo no hablé con él. Pero ya después que él estaba con Wilfrido, ahí sí ya conversamos en varias ocasiones. Pero nada, era como colegas, juntábamos a hablar y cosas de eso. Posteriormente llega la parte de Volveré, Ramón lanza el arreglo, y entonces entra una nueva etapa en Ruby, que aunque siguió con Wilfrido, pero ya a partir de ahí, el disquero Bienvenido Rodríguez, con una visión extraordinaria de lo que son los talentos de los artistas, entonces ahí le hace el grupo a Ruby, y ahí cuando entra la fase ya del Ruby, que emprende el vuelo ya como solista, que Buscando tus besos, esas historias después que marcaron su camino. Volveré es una canción que no podemos pasarla en una mención. Jamás. Hablemos de la dimensión de Volveré desde el punto de vista suyo, con toda la autoridad que usted tiene para hablar. Esa canción fue la que usó Balaguer, ¿verdad? En las últimas elecciones, creo antes del 96, en el 94 o antes, no sé, creo yo pequeña haber oído esa canción como para campaña de Balaguer. Ellos se montan en todo. Pero realmente, es lo que yo digo, de los cantantes, hay cantantes como Ruby, que ayudan o dañan una canción. Cuando yo oí mira, yo le cogí odio a esa canción. Sí. Le cogí odio, yo no podía escucharla. Yo le cogí odio a Volveré, como dice Sergio Vargas. Pregúntame por qué. Pregúntame, ¿por qué le cogió el maestro Dionis Fernández odio a Volveré? Pregúntamelo otra vez. ¿Por qué le cogió odio a Volveré? Porque oye, ¿qué pasa? Yo tenía una canción que estaba sonando en todas partes. Fiesta y fiesta. Buenísima, me encanta. Nos cogimos la Navidad para nosotros. Vamos a darle fiesta a esta gente hasta la amanezca. Fiesta y fiesta, Sí, que siga la Eso fiesta. estaba en todos lados. Y bienvenido con su cosa, bienvenido, su visión. El disco Volveré, la canción, salió justamente en el medio de diciembre. Una canción que no dice nada, es una canción romántica. Bienvenido la tira un 15, 16, 17 de diciembre, ahí tiene la canción. Me mató el gallo en la funda. Yo no Apagó Fiesta y Fiesta. Yo no podía escucharla, porque realmente fue un fenómeno. Cuando esa canción salió, se cogió todo. Esa canción revolucionó ese mes, siguió enero, siguió febrero, siguió marzo. Fue apoteósica esa canción. ¿Y quién fue que la arregló, Volveré? Ramón Orlando. Ramón Orlando. Ramón, sí. Yo no podía escuchar. Sí, que Ramón es que le hace sus grandes éxitos a Ruby. Sí, entonces, pero realmente fue una canción icónica en Ruby. ¿Qué tiene Volveré desde el punto de vista musical o de la interpretación y qué fue? No, ahí se conjugan los elementos, una buena canción, un buen arreglo y una excelente interpretación de Ruby, excelente. Entonces ahí están las bases de un tema que huele, como uno dice, huele a hit, huele a palo. Esa canción fue así, tenía todo el ingrediente, todo. ¿Y cuánto duró pegada? No, todavía, todavía. Pero Fiesta y Fiesta tiene su... No, su- sí. Pero ven acá. Se quedó en segundo lugar, atrás. Pero igual, Fiesta y Fiesta es un gran tema, Sí, maestro. sí, claro que sí, por supuesto. Pero tú sabes qué pasa, no tiene como de que, bueno, nos cogimos la Navidad para nosotros. No pasó así, ¿no? Cuando Se la cogió no, Ruby. cara. Sí, entonces, pero bueno, esa historia ya. ¿Cómo es que ustedes participan en una orquesta, no sé si en calidad de socio o qué? Porque usted después hizo más trabajo. Bueno, sí, Ruby, cuando hizo su grupo, que tuvo muchos éxitos, el sello disquero Karen, Bienvenido Rodríguez, para ese entonces tenía una buena difusión en Venezuela. Y los discos del sello de Bienvenido Karen sonaban mucho en Venezuela. Mucho, mucho, mucho. Y la música de Ruby pues fue una de esas que trascendió mucho en Venezuela.
Tanto es así que cuando estaba al poder Carlos Andrés Pérez, él va a Venezuela como a cantar y parece que hizo como amistad con el presidente de Venezuela en ese entonces. Y Rubí se quedó, tuvo una etapa como que duraba mucho tiempo en Venezuela, porque estaba bien pegado ya. Entonces en ese interín, él mantuvo su ímpetu como artista, su fuerza, hasta que creo que cuando cae el gobierno de Venezuela, de Carlos Andrés Pérez, creo que ya las cosas empezaron a cambiar para él en el mercado. Y entonces tuvo que regresar aquí al país. Pero ¿qué pasa? Cuando él regresa al país, como vamos a decirlo, fue una plaza que estaba un poco olvidada por él porque estaba en Venezuela, ya no era lo mismo. Llegó como un poco como apagado. Estamos hablando de los 90 y tanto. Para esa época, yo representaba aquí en el país al sello disquero Cubaney de Mateo San Martín. Y Mateo se entera que Rubí está en el país. Y me dice, ¿cómo podemos contratar a Rubí? Digo, eso es fácil. Yo soy en llave de Rubí. Entonces hablamos con Rubí. A él le quedaban como 3 meses de contrato con Bienvenido. Entonces Mateo llegaron a un acuerdo para que cuando él terminara el contrato, pues grabara para Cubaney. Pero el caso es que no sería la razón que terminó el contrato y Rubí como que no llegó a grabar con Mateo. Para ese entonces, Bienvenido otra vez como que hacen negocio ellos dos y armamos un proyecto que mucha gente le decía, ese es un proyecto descabellado. Éramos Rubí y yo dando descabellado. Los dos calvos. Descabellado. Un proyecto descabellado. Descabellado, sí. Que es donde está la canción Amores Extraños. Y se fue, y Amores Extraños. En ese álbum fue ahí que hicimos La Sociedad, él y yo. Son amores que... Ustedes fueron socios. Socios, sí. Así mismo con Rubí, Rubí Orquesta. No, Dionis Fernández y Rubí Pérez. O sea, Rubí Pérez y Dionis Fernández y así, algo así hacía en el disco, algo así. Pero eso también me llevó... De que un proyecto descabellado. Rubí Pérez y Dionis Fernández. Sí, entonces eso me llevó a interactuar mucho con Rubí en el aspecto, en su privacidad. Porque entonces íbamos con mucha frecuencia a Nueva York, al estudio Bienvenido, 440, a grabar cosas allá. Y siempre Bienvenido nos ponía como en habitaciones como contiguas, que había una puerta por el medio, y nos pasábamos todo el tiempo hablando, chismeando, y tú sabes la cosa. Pero realmente, todavía aún, él no estaba en buena condición económica. Él perdió mucho en el mercado aquí, se alejó mucho. Y a que Bienvenido lo publicitó y esas cosas, pero no se logró otra vez que subiera la figura. El caso es que entonces él decide también dejar a Bienvenido y entonces entra a trabajar con el Toro. ¿Y entonces usted queda en qué posición? No, yo seguí con el equipo, yo seguí con el orquesta. O sea que ese proyecto descabellado fue de un solo disco. Sí, de un solo disco, exactamente. Con Bienvenido como disquero. Bienvenido, exactamente. Él sigue su camino ya solo, entonces entra a formar parte del sello de Geraldo Díaz el Toro, Toro Record, que se llama Toro. Que esa es la historia del Pachá, que dice que Rubí le debía su carrera porque el Pachá es que lo conecta. Él es que lo conecta con Geraldo, exactamente. Dionis, ¿qué usted cree que pasaba con todas las condiciones artísticas y el carisma que tenía Rubí? ¿Era simplemente el descuido del mercado o qué musicalmente estaba pasando que usted dice, aunque se promocionó y Rubí era Rubí y tenía su voz hasta el último instante, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué usted cree que pasaba en el ambiente musical? ¿Quién estaba pegado en ese tiempo? Cocobán. Ah, no, ya entendí. Cocobán, que no había para nada. Cocobán fue un fenómeno. No, y eran dos líneas muy diferentes. Totalmente diferente. Ya entendí. Totalmente diferente. El mercado era Cocobán y después posteriormente Cocobán y Rocabanda. Ahí estaba el asunto. Esa gente sentaron, ahí fue que... Ahí llevó todo el mundo, los Rosarios llevó Sergio, ahí llevó todo el mundo. Sentaron a todo el mundo, maestro. Sí, señor. Es cierto que en ese tiempo es que Juan Luis saca la coquillita y, ¿cómo que se llama el otro? El farolito. El farolito. Que hubo intentos, no sé si Wilfrido hizo el perrito, trataron de caer. Explíquenos, aprovechemos este Ramón momento. Ramón hizo la fea, así como esta línea Cocobán. Porque realmente el país
tenía esa ebullición, ese ritmo cocobán, ese género, era muy fuerte. El que no se montó en esa ola, Entonces todos nosotros sufrimos parte de eso, porque los Rosarios estaban en baja, Cejo estaba en baja, nosotros, estaba todo el mundo en baja. o sea, los que estaban establecidos estaban en baja. Imagínate Ruby venir de Venezuela entonces, Sí, fue un mal momento. Cae para ahí, venir. exactamente, cae en la trampa de la Cocobán. Y Ruby no iba a hacer, y nunca lo hizo ese movimiento. No, realmente no. Eso fue una cosa, tú estabas muy chiquita cuando eso. Tú no habías nacido. Estaba en el suspiro de mis padres. Tú eras piropo. 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 Yo estaba nacida ya. Ya. No tengo tanto, no viví la experiencia, No, pero por eso supuesto. fue una cosa, era cosa que hubo que vivirla para sentir lo que ese grupo fue en este país. Eso fue 90-91. Empezaron en 89, yo salí en 89, pero eso transcurrió como hasta mediados de los 90, porque entonces Rocabanda, que fue un apéndice de la Cocobán, también siguió con fuerza. O sea, siguieron esos dos grupos. Y luego Quinito también hizo lo Rocabanda, suyo. Rocabanda y Quinito. Sí, y después él Y Quinito también solo, como después, Quinito, Quinito claro, solo, sí. duró mucho, Sí, duró una no. década o más. Óyeme, eso fue terrible. Para nosotros, los dos grupos, muchos lo maldecimos, déjame decirte. Pues porque no tenía pagado a todo. En ese interín, pues Ruby también fue muy afectado con eso. Pero con el Toro, mira, él estaba tan mal económicamente que cuando entra con Geraldo, yo recuerdo que el disco que salió como promoción era una adaptación pero yo sé que es mentira, yo sé, de Sí. Amaury Gutiérrez. Gutiérrez. Y el disco como que no prendió. Y Ruby iba a mi oficina a llorar. Y me decía, varón, porque estaba pasándola muy mal. ¿Y cuántos hijos tenía ya? Yo creo que eran 4. O sea, tenía también la responsabilidad familiar Seguro, de proveer. seguro, sí, él era la cabeza de la familia. ¿Y qué usted le decía en esos momentos Bueno, de ¿y qué consejo? se lo puede decir? Porque es una cosa que uno no sabe cómo va el camino, el derrotero. Y te voy a decir algo. La canción que lo posiciona ya en el mercado otra vez hasta el sol de hoy, que conocemos a Ruby de hoy, fue Tú vas a volar. Pero Tú vas a volar, la historia que me cuenta el mismo Ruby, ese era un relleno. Tú vas a volar. Eso fue una canción, es más, creo que hubo problemas con la canción porque el Toro la quería como bachata. Esa es la historia que yo tengo, que me la contó Ruby. Y Henry Hierro, que hizo el arreglo, no sé, él era que arreglaba la mayoría de los temas de la Torobán. Sí. Y Henry como que se le trapolió como el género. Y la canción la hizo en merengue. Y el Toro lo maldijo. Porque era bachata que yo la quiero, no es merengue. Y según la historia que me contó Ruby, la canción no le iban a poner en el disco, porque no estaba en el género que quería el Toro, que era bachata. Y creo que hicieron Volveré en bachata, lo hicieron, para tener la bachata en el disco. El disco estaba completo. Pero algo pasó con una canción que tuvieron que quitarla. Algo así fue yo no recuerdo bien como la historia exacta. El caso fue que le echaron mano a esa que dañó Henry. A la que era bachata, que hizo merengue, que es Tú vas a volar. Y ahí que entra Tú vas a volar al disco. La salvación de Ruby. Y fue una pegada instantánea. Instantánea. ¿A quién sentó esa canción en ese momento? Porque entonces ya ahora sabemos que las canciones que se peguen, que a uno no le gusta, a alguien le hicieron daño. La Cocobán no fue una canción. La Cocobán fue un fenómeno. Fue un fenómeno. Ya cuando Tú vas a volar, ahí vino entonces el problema para la empresa Torobán, que fue que se fue toda la costa, formó tienda aparte. Entonces Ruby, por cosas de la vida, porque eso es una cosa de la vida, él no tenía contrato con Geraldo. Él no tenía contrato con Geraldo. ¿Y cómo entonces se hizo el disco? No, sin contrato. Porque eso se estila también. Sí, un fallo de Geraldo. Fue un fallo de él, realmente, porque como una persona como Geraldo Díaz, que conoce mucho el negocio, no sé cómo se le pasó esa. Pero Estaba concentrado en el Torito.
Estaba concentrado en otra cosa, muy pegado en la Toro Entonces, Van. cuando el tema se le pega, que él intenta hacer contrato con Ruby, él me llamó a hablar con Ruby para que me haga el contrato. Digo, él no lo va a hacer porque él está pegado. Pues está pegado. Efectivamente, yo hablé con Ruby, no, pues yo sigo con el Toro, sin contrato. Es que era un papel, porque eso es lo que correspondía. Pero bueno, el caso es que ya Ruby estaba ya en el camino. Hasta el día de su muerte, Ruby fue Ruby. Y esa canción ayudó mucho a Ruby a que volviera otra vez, sobre todo, porque cuando él consigue ese éxito, como esa canción, él tiene un respaldo histórico atrás, con un repertorio inmenso de canciones. La canción es sencillamente acordarle a la gente que aquí está Ruby, pero ahí están todas sus canciones que tenía anterior. Todas las que hacía con Wilfrido. No, con el grupo de él. Buscando tu beso. Entonces, maestro, ahí vamos a ubicarnos en el tiempo. Después que él sale de Wilfrido, que tiene ese gran momento, ¿su orquesta con quién? ¿Él solo? Él solo. ¿Y quién era el empresario? Bienvenido. Bienvenido, el exacto. Eterno Bienvenido. Ahí con Bienvenido él saca todos esos temas que conocemos. Exacto. Y luego que viene el proyecto con usted. Después de lo de Venezuela. Ok, entonces esa es la línea que me perdí ahí. Sí. Wilfrido, el proyecto de Cabellado y Don Bienvenido. No, Wilfrido, Ruby Pérez solista, Venezuela, País, de Cabellado, así, esa es la línea. Ok, entonces usted estaba con él cuando él pertenecía al sello de Bienvenido, de todos modos, para ubicar primero Wilfrido con Bienvenido y todo, luego solista, Bienvenido en distintas etapas, el solista, él con usted, y luego ya no hay Bienvenido y aparece el Toro. Geraldo Díaz, exacto. Entonces el tiempo del Toro, cuando usted dice no se hizo contrato, ¿cómo siguió la relación? No, ya, pues estaba pegado. Ya no necesitaba más nada, porque él estaba ya en el ojo público. O sea, entonces él siguió independiente, ya no tenía... Independiente. Y nunca tuvo más disquero. No, bueno, disquero como tal, no. O como se llame, lo que era Bienvenido para la época. Ya no hizo más negocio con disquero, no. Él siguió solo. Grababa ya su cosa él mismo. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Y todo lo que hizo fue ya él solo. ¿Qué pasó después de esta canción? Vino Quien da pan a perro ajeno. Eso es Ramón Orlando. Ramón Orlando, él solo ya. Sí. Que le da su primer Cassandra, creo, ¿verdad? Creo que sí, algo así, sí. Sí, no. Digo que de ahí para adelante, Ruby imparable. ¿Qué le Y te voy a decir algo. Ruby, si tú ves los personajes que habían en la actividad de Jet Set, él estaba en su mejor momento. Para tú poder aglutinar ese tipo de personas que estaban ahí, es que era demasiado, Ruby era demasiado fuerte. De hecho, maestro, algunas personas me dicen que Ruby nunca había llevado tanta gente al Yesé como esa noche, como tal. Usted sabe que en Yesé cada quien tiene como su récord. El Yesé se comportaba de una forma con Eddie Herrera en su momento, en una forma con Anthony Santos, en una forma con Los Rosarios, con Toño se comportaba de una forma. Y según me dicen, esa noche había mucho más gente de lo regular con Ruby. Sí, él estaba en un momento. Ruby estaba, lo que uno llama como el despegue ya para ser consolidado ya, como un subaltista grande de aquí. Como dice Sergio Vargas, celebridad. Una celebridad. Que lo era ya. Pero sí esa coronación, ¿verdad? Sí, ya. Y luego de salir de la escena también, gente como Johnny Ventura y eso, este grupo empieza a subir, lo entiendo, a ese súper escalón, vamos a decir. Sí, realmente estaba viviendo un momento estelar. La palabra. Estelar. Él no se había visto así nunca, como estaba ahora. No. ¿Cómo era la amistad de ustedes en los últimos años, de ser compañero de cuarto que lo divide una puerta? Yo peleando con él, regañándolo. Yo decía vaina, Rubio, yo le decía, entre él y yo. Yo tenía la licencia de decirle cosas. Él me dio la licencia. Él me veía como una especie como de papá, como esa cosa de... pero bueno. Nunca quiso hacer otra cosa diferente al merengue de esencia, porque fue como siempre el mismo estilo de merengue. Por eso hablábamos de la línea Cocobán, que nunca la quiso coger. No. Él siempre fue muy apegado como a lo que él le gustaba del merengue. Esa es mi línea, la línea romántica. Aunque tenía la parte jocosa, porque entonces Ruby, el que lo oye hablando en entrevista, hablaba alto, duro, cuenta chiste, chistoso, y tenía esa habilidad de
poder cantar algo romántico con su voz, la voz de Rubí, pero también te podía ser un africano que ponía a la gente y la paraba con el can y la cosa, porque tenía esa magia, tenía el expertise de la tarima, sabía manejar la tarima con el público. Un veterano ya, tenía muchos años en el negocio, pero su forma de cantar impresionante. Muy pocos artistas tienen ese don de hacer un africano, mami, que será lo que tiene el negro famoso mundial, de tener un volveré, de tener un tú vas a volar y quien da pan a perro ajeno. Sí, sí. O sea, eso es, señores, si tú te pones a contar, pero del tamaño de los éxitos, porque sí, hay gente que tiene muchos temas. Uno dice grandes palos. Grandes palos. O sea, Rubí tenía eso. Sí, porque él defendía bien las canciones. Porque hay que estar el punto. Mucha gente quizás no entiende. Hay gente que canta bien. Muchísima gente canta bien. Pero están los intérpretes. El intérprete es el que defiende la canción, que hace que el que la escuche sienta algo que no tiene definición. Es un sentimiento indescriptible. Lo que tú sientes con una canción que tú la oyes, que tú dices, me gusta esa canción. ¿Por qué? Porque me gusta. O sea, no hay como una razón porque me gusta. Y hay cantantes muy buenos, pero que no tienen eso. Y eso que es inexplicable, si lo pusiéramos en palabras, en términos artísticos, ¿cómo usted definiría a Rubí Pérez? Ese artista con un legado impresionante que tuvo varias pegadas en distintas décadas, que no es fácil hacerlo y al final de su vida usted dice que estaba en su mejor momento. ¿Qué tenía Rubí? Mira, los americanos tienen una palabrita en el negocio de la música que se puede aplicar fuera de la música también. Ellos tienen una palabra para buscarle un término a eso. Ellos dicen the it factor, como eso. The it factor, el factor eso. O sea, no hay palabra que tú puedas que definan lo que pasa. No existe palabra. Porque es que como decía Mateo, tú tienes el mejor arreglista, la mejor canción, el mejor cantante, pero quizá la gente no le hace caso. Tiene el peor que yo que la gente le hace caso. O sea, eso es mágico. La gente se enamora de un tema, eso es mágico. Ahora, cuando tú tienes un intérprete de la categoría y la calidad de Rubí, es más fácil para un productor o para el mismo artista crear éxito, porque tiene la herramienta para llegarle al corazón a la gente. Cuando le pusieron la voz más alta del merengue, ¿usted qué pensó? ¿Qué usted opinó de eso en su momento? No, un término bien puesto, más que bien puesto, porque realmente lo era. Tenía el registro de Rubí, es bien alto, pero tiene una condición también. Yo trabajé con él mucho tiempo. Y decía, ve acá, pues tú no te pones ronco. Tú no te pones ronco. Y entonces habla duro. En la guagua, él es el que se oye en la guagua. Entonces llegaba a los bailes, y la guagua estaba duro, y no ponía ronco. Yo vi un video que subió Fernando Villalona, me parece, con Ramón Orlando, ellos relajando en un camerino, y ellos dos humillados. Porque Rubí siempre quería tocar la cosa un tono más alto. Y hay esta altura de juego que Fernando dice que ya no quiere cantar más en un punto porque no está cantando igual. Que él está viejo y Rubí le dice, no, tú no estás viejo. Y él le dice, abusador, nada más tú puedes cantar así. Echa vainera ahí. Porque él podía echar vaina. Él podía. Claro. Y nunca se le... hablaban de la bufanda. ¿Eso de la bufanda cuándo empezó? Porque él siempre usaba una bufanda para cuidarse la garganta. Sí, no, pero que Rubí era, en ese sentido, Rubí, la condición de él era como atípica, porque cantando en los registros que él cantaba, tan alto, y no ponerse ronco, a pesar de que hablaba mucho, hablaba en tono alto, no se ponía ronco. Entonces esas cosas son como raras, son cosas extrañas. Entonces él no necesitaba bufanda para eso. Yo creo que la vaina de él, para estar bonito. De swing. Para estar chévere, no necesitaba eso. En esos tiempos difíciles, maestro, de que iba llorando a su estudio porque eran unas cosas sin salida, porque tampoco se despegaban los rocabandas y la cocobán no se despegaban. Entonces, ¿cómo si usted supo cómo él manejó la situación, cómo tuvo ingreso para sustentarse? No, ya a partir de ahí, porque acuérdate que en el caso de Rubí, él tenía la ventaja que tenía ya hecha una historia musical, que estaba hecha, canciones muy conocidas.
y no volveré. Estaban ahí, todas esas canciones estaban hechas ahí. Pero sobre todo la época de él como solista fue una época brillante. Lo que necesitaba era el empujoncito. Pero digo yo, económicamente, que usted sepa cómo se manejó, porque él nada más era artista, él no hizo más nada, ¿verdad? No, únicamente cantar. Lo que pasa que, es lo que te acabo de decir, como él tenía su historia musical, le fue fácil ya otra vez insertarse en la productividad del negocio. Ya él era un artista, porque él cantaba un sitio. Todas esas canciones que él tenía anterior estaban ahí, en su repertorio. Ruby habló varias veces, en varias entrevistas, del accidente, de cómo él duró un año en el Darío Contreras, del tema de la pierna. Mucha gente pensaba que él tenía una pierna de prótesis, que no tenía su pierna. ¿Hablaron alguna vez en privado de su experiencia en el accidente? Bueno, sí, porque realmente eso lo afectó mucho en términos emocional, porque tenía sus planes con la pelota, esas cosas. Estaba casi firmado. Sí, entonces eso. Y yo un día le dije a él, bueno, Dios tiene su forma de a veces accionar. Quizás fue la manera que aléjate de ahí, ven para acá. Pero vamos a ponerlo así. Así fue yo lo dije. Porque realmente le fue muy bien en la música. Pero obviamente en el momento que pasa el accidente, él le afectó mucho, con razones obvias. Porque él tenía ahí un proyecto ya que iba en camino. Y eso tiró todo por la borda. Ahí vino el cantante. Ahí llegó el cantante entonces. Que hay varias historias así, creo que Julio Iglesias tiene una historia similar. También. Y esa historia de la canción que se queda de último no falla. Eso es. ¿En cuántos CD usted ha oído eso? Yo lo escuché también en La Ventanita. La Ventanita fue un relleno, en serio. Entonces tú oyes que en el disco, eso soy yo, con los coros, una cosa que se llama sampleo, ven para que los samplee. Y yo estaba sampleando los coros en el estudio, y yo hablando de otra canción. Eso era como. Y fue la canción. Ha pasado mucho eso. Y yo creo que la faldita, también, hablando de Pochi, para mencionarlo de nuevo, esa faldita que tú te pones, creo que esa, o la flaca, que no iban. O sea, la que se pegó de verdad no iba en el CD. Bueno, fueron las primeras canciones de Cocobán. Sí, en el primer disco, las primeras canciones. Eso fue un relleno, o sea que el relleno no falla. Maestro, Ruby Pérez se podría decir que fue uno o de los más grandes defensores del merengue como intérprete, por eso que usted dice que nunca cambió su línea. Totalmente. Un tipo apechado con el merengue, abanderado, una vaina enfermiza. Yo discutía con él a veces eso. Porque él tenía la condición, él cantó salsa. En el disco ese que estamos juntos, Lo Cabellado. Sí. Sí, hay un par de salsa ahí. Hay una que es de Sabina, una canción de Sabina, la hicieron en salsa. Ahí está, no recuerdo el título ahora. La hicieron en Puerto Rico. Pero también Ruby se tiraba unos boleros, que eso es para oírlo. Porque el tipo era un cantante. Punto. Cantante. Él lo veía como una figura paterna. Digo yo que era así porque no me decía nada. Él me aceptaba todo lo que yo le decía. Sí. Esa conexión se mantuvo siempre. Siempre. ¿Cuál fue la última conversación, maestro? Comimos juntos aquí en 360. Y lo rellené también. ¿Y por qué era que usted lo rellenaba? Déjalo ahí. Entonces, pero son cosas de uno, de viejo. Entonces uno ve cosas y cree cosas y le dice, mira esto. Mira, te voy a decir. Básicamente, uno de los temas finales que yo traté con él ahí era, mi querida Inés ya había fallecido. Yo le dije, tú no puedes estar solo. La edad tuya amerita una compañera. Haz tu diligencia. No, haz tu diligencia. Le trae dos de San Antonio. El hombre no puede estar solo. A esa edad no. Quizás más joven sí, pero ya a la edad de nosotros. Yo le llevo a él como 4 años. Él, tenía 69. Sí, 4 años, exactamente. Y ella, tú no puedes estar solo. A tu diligencia tempranito. ¿Le afectó mucho la muerte de su esposa? ¿A Ruby? O sea, cuando usted decía que lo... No, es que Inés era todo para él. Inés, eso es para allá atrás, 80 y pico para allá atrás. Cuando no era nadie. Cuando él estaba en Malandria, ahí estaba Inés. O sea, ellos crecieron juntos. Echaron la familia para adelante, ellos dos. Y cuando usted le dijo, búscate una compañera, y lo convenció. No, empezó a darme razones, pataleando. Que la gente también. Dale.
Entonces, la última conversación fue esa. Sí. ¿Y por teléfono o un texto? Sí, hablamos después ya por teléfono, pero ya en otros temas, ya cosas profesionales, no personales. ¿Es cierto que al momento de su muerte, en esos últimos tiempos, él estaba haciendo una producción cristiana? ¿Usted qué sabía de eso? Escuché una canción que me enviaron de Orlando. Entonces, sí, estaba cantando una canción al Señor. Sí, ¿Y tenía él en la conversación que ustedes tenían planes de retirarse o un poco para claro, saber? en el caso de él sí, porque ya él tenía cierta edad, pero también le estaba yendo muy bien económicamente. Había podido invertir en algunas propiedades y él estaba pensando obviamente ya como una persona ya de cierta edad que tiene, en cualquier momento, ¿verdad? Las cosas pueden pasar. Pero, déjame decirte, con el asunto de la cristiandad, su familia es evangélica. O sea, él nació en un seno apegado a la doctrina cristiana. O sea, él tenía eso desde que nació, vamos a decirlo así. O sea, su papá fue pastor y él estaba muy cerca del Señor todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero al final iba como a cogerlo como más formal, más en serio. Esa es la verdad, realmente. Dionis, ¿cómo se enteró de la tragedia finalmente? ¿Cómo? Y todos sufrimos mucho, yo que tuve todos esos días transmitiendo, porque un día decían que estaba con vida, que estaba encedimado, o sea, hubo mucha confusión. ¿Cómo lo manejó usted? Bueno, todos fuimos víctimas de eso, de la desinformación. Primero vino la noticia como a las 7 de la mañana, me llamó mi querido y también amigo tuyo, Érico Zapata, para informarme lo que había pasado ahí en Yeset. Ahí empezó el Vía Crucis de todos nosotros ese día. Ese día todo fue averiguando, que está vivo, que ya, y nos pasamos todo el tiempo en eso. La esperanza afloró en varias ocasiones, sobre todo por eso, que ya lo hablaron con él, Que lo tenían canalizado. sí, entonces todo eso era todos nosotros comunicándonos. Ya lo encontraron, que está vivo. Entonces, gracias a Dios, o sea, la esperanza. Hasta que finalmente, no, él falleció. Ahí ya vino, se fue todo abajo ya. ¿Cómo lo tomó usted? Usted que también se ha presentado en YECSE, o sea, todo lo que hemos estado en YECSE, también teníamos unos sentimientos encontrados. Claro, por supuesto. Pero sobre todo, yo decía, pero que Ruby se murió. O sea, era algo como, para mí como surrealista. Fue un golpe. Como cuando te dan un golpe en la cabeza, que tú como que, y es como una cosa que, yo duré 2 días, como dicen en el campo, un bahío. Es como una tontera, vamos a poner de esa manera así. Yo hacía cosas como automáticas. O sea, yo hacía cosas que se me caían, yo estaba como, porque cuando una persona hace cama o tiene un problema, bueno, tú más no sabes que en qué momento puede fallecer, ¿verdad? Pero Rubí estaba en su mejor en el momento. Y tú decís que se murió Rubí. ¿Cómo que se murió Rubí? Cantando. O sea, que se murió Rubí. Era como, para uno, era difícil aceptarlo. Obviamente, estaban los hechos ahí, pero a pesar de eso, yo sentía como que estaba como, es lo que te puedo decir, porque yo estaba como en el aire, como esos 2 primeros días, después que yo supe ya que él había fallecido. Porque mientras tuvo la esperanza, uno está, bueno, ya, que habló. Pero bueno. ¿Qué implicará en lo adelante, no solamente el duelo por Ruby, pero la tragedia como tal para los eventos, para ustedes los artistas, el YECE también como lugar histórico para presentación de música en vivo? ¿Cómo usted ve el futuro inmediato? Yo entiendo que ya YECE cumplió un rol, porque ya a partir de ahora ya, entiendo yo, que ya no será más eso, entiendo yo. Pero tenemos que aceptar algo, Colombia. La vida continúa. Y continuará. Pero felizmente tenemos una historia musical en la voz de ese señor que está ahí, que se llama Rubí Pérez. Esa historia es imborrable. Y cada vez que escuchemos una canción, volveré de las cosas de Rubí, ese es Rubí Pérez. Eso va para la eternidad. O sea, eso es imborrable. La vida continuará porque al final de cuentas seguimos, pero
eso de Rubí no. Gracias, maestro. Y esta historia continuará en este recorrido con todas las personas que tuvimos de cerca el privilegio de conocer la voz más alta del merengue, pero uno de los seres humanos con mejor corazón y nobleza de todo el arte nacional dominicano. Muchas gracias, maestro. Siempre.